Salmo 138, 8. Dice así: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Este texto bien conocido del Salmo 138 nos pone allí en claro, afirma dos o tres cosas muy importantes. Lo primero que rescatamos es que, por supuesto, hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Lo segundo que dice y pide y afirma que el Señor cumplirá en mí ese propósito divino. Y luego explica por qué, porque dice que su amor perdura para siempre. Y termina con una plegaria: no abandones, Señor, la obra de tus manos. O sea, primero afirma lo que Dios es capaz de hacer y que lo que Él es capaz de hacer lo hace por amor. Y en última instancia termina diciendo: Señor, todo esto depende de vos. Señor, no abandones la obra de tus manos. Los propósitos sabemos, los propósitos de Dios, las intenciones de Dios, siempre han sido y son lo mejor para nosotros. Desde la misma creación, Dios nunca tuvo en su corazón otra cosa más que bendecirnos, más que darnos bien. Pero, como bien sabemos, ¿no es cierto?, nuestra tosudez, nuestra inclinación a la desobediencia, a buscar nuestros propios caminos, han hecho que esos propósitos de Dios se frustraran, no por Dios, sino por nosotros. O sea, los propósitos de Dios se mantienen inalterables, inmodificables. No los modifican nuestras acciones. Lo que hacen nuestras acciones es hacernos perder los propósitos que Dios tiene para nosotros. Allí en Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Efesios: en ese tiempo, hablando del pasado, también nosotros vivíamos como ellos, o sea, como los que no conocen al Señor. Ahora, ¿cómo viven los que ignoran a Dios? ¿Cómo viven aquellos que están fuera de las manos del Señor? ¿Cómo viven aquellos que dan la espalda a Dios? Y acá lo describe, dice: antes, en otro tiempo, nosotros vivíamos como ellos. ¿Y cómo es esto? Dice: impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Entonces éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, por supuesto. Ahora fíjense cuáles son estas tres características que ponen acá a aquellos que viven de espalda a Dios. Dice: impulsados por nuestros deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y siguiendo nuestros propósitos. O sea, estas tres características muestran a aquella persona que supuestamente para nosotros debería estar en el pasado, muestra a aquellos que viven sin Dios. La pregunta mía en esta mañana es si muchas veces nosotros también vivimos de esta manera. Porque está diciendo acá, primer característica, impulsados por nuestros deseos. Esto es muy propio de nuestro tiempo. El hacer lo que a cada uno le parece hacer. Muchas veces no nos cuestionamos si está bien o está mal. Es más, esto de está bien o está mal es una palabra, es un juicio un poco pasado de moda, porque salvo cosas muy groseras, todo es aceptable.
Cada uno sigue su deseo, está todo bien. No podés decirle a nadie nada, ¿no es cierto? ¿No? Porque se ofendan. Los pastores tenemos que ir desarrollando, ¿no es cierto?, toda una estrategia, porque hoy la ofensa está a flor de piel. No digan, no piensen, no. Entonces uno camina, viste, como pisando huevo ahí, no vas a señalar nada, porque se te ofende, lo lastimás, ¿ok? Hacer lo que quiera. Siguiendo cada uno su propio deseo. Siguiendo su propia voluntad. Hacemos lo que nos parece, lo que nos cae bien. Y no hablo solo acá de un ámbito de iglesia ni religioso, no. Es como pauta de vida hoy. Hablamos de la libertad. Cada uno hace, que nos digan los docentes que están acá, si lo que estoy diciendo es verdad o no. ¿Cuánto le cuesta hoy a un docente trabajar con los niños? No lo vaya a decir nada, porque va a venir el padre y la madre. ¿Cómo usted fue capaz de corregir a esa criatura pobre e inocente? Eso se trata. Eso es como vivimos. No estoy inventando absolutamente nada. Hemos llevado esto que dice la Escritura a las últimas consecuencias. Ahora, la cuestión, ¿no es cierto?, habla acá de impulsado por nuestros deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y siguiendo nuestros propósitos, lo que nos proponemos en la vida. Ahora, si pensamos estas cosas de manera independiente, suelta, ¿está mal? No, ¿cómo va a estar mal tener deseos? ¿Cómo va a estar mal obrar en nuestra voluntad, ejercer nuestra voluntad? No somos muñecos, no somos personas títeres, ¿no es cierto? ¿Cómo está mal tener propósitos en la vida? ¿Cómo va a estar mal eso? De ninguna manera, ninguna de estas cosas están mal o son malas en sí mismas. De ninguna forma. Es más, nos preocuparía y nos preocupa mucho. Personas que no tienen deseo de nada, voluntad de nada y propósito de nada. Es un verdadero desastre humano. Pero lo que está diciendo acá la Escritura, y cuando habla de estas cosas, no la está diciendo, bueno, usted no tiene que tener ningún deseo, ningún propósito, ninguna voluntad, usted es un vegetal, ¿no es cierto?, que déjese llevar por los vientos de la vida. No está diciendo eso de ninguna manera. Pero lo que está afirmando es que cuando esos deseos, esos propósitos, esa voluntad, la ejercemos fuera del marco de la voluntad de Dios, entonces ahí sí, claro que se torna peligroso, porque hacemos la nuestra sin tomar en cuenta a Dios. Y para nosotros, porque de eso se trata, somos iglesia, somos seguidores de Jesucristo, creemos que, y afirmamos, que tomar en cuenta a Dios en las cosas que hacemos, en lo que decidimos y en los propósitos, hace que podamos vivir una vida plena. No es otra cosa. No es que Dios nos maneja la vida, mucho menos una iglesia, mucho menos un pastor. De paso, como nos siguen de todos lados, vale la aclaración. Si usted está en alguna comunidad que intenta manejar la vida, salga de ahí corriendo cuanto antes. Aproveche que principio de año raje de ahí. Si usted está con algún pastor que le dice lo que tiene que hacer, dejar de hacer, para dónde ir, dejar de venir, olvídese, aproveche este principio de año, año de liberación, cayó Maduro, dele usted, que caiga el pastor también. Ok, aproveche la liberación. Acá no hablamos de manipulación.
Acá no hablamos de que la iglesia, el pastor o quien sea, tiene, ¿no es cierto?, el monopolio de la sabiduría y de todo, y usted tiene que venir a consultarle al pastor con quién se va a casar. No, es su problema, hermano. Me acuerdo una vez que le conté, estaba en una consejería, la hermana había venido varias veces, no era de esta congregación, fue en otra dispensación. Y yo ya no sabía más qué decirle. Entonces un día, ya un poquito con la paciencia completa, le dije, mire hermana, al final la que se casó con él fue usted, no me casé yo. ¿Qué queremos decirle? No es cuestión de manejar vidas, no pasa por ahí. ¿Podemos aconsejar? Claro que sí. Claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Podemos ayudar? Claro que sí. Somos cuerpo, somos iglesia. Pero cada vez que nos soltamos de la mano de Dios, cada vez que Dios ocupa el último lugar en nuestra agenda, cada vez que hacemos la nuestra, nos soltamos del Señor y empezamos a caminar detrás de nuestros objetivos, de nuestros propósitos. Otra vez, ¿está mal tenerlo? No, no está mal. Lo que está mal, o al menos lo que te hace perder la bendición, es que esos propósitos, esos objetivos, no responden al corazón de Dios, sino a tu propia intención. Dice allí en Proverbios, hay un camino que al hombre le parece recto, le parece, pero acaba por ser camino de muerte. ¿Cuál es el espacio para Dios en lo que hacemos? Nuestras oraciones muchas veces son de venir a pedir que Dios bendiga nuestros propósitos, cuando debe ser al revés. Señor, ¿cuál es tu propósito? Y entonces me muevo en el propósito de Dios y ya está bendecido de por sí. A veces predicamos un evangelio que es equivocado. Ese evangelio de positivista, ¿no es cierto?, que dice, usted tenga sueños y Dios va a cumplir sus sueños. ¿Quién te dijo eso? No, porque yo sé que eso les anima, les animaría mucho más de lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Discúlpeme, ¿no es cierto? Si vengo acá y digo, usted hermano sea capaz de soñar cosas grandes y bien grandes y Dios va a cumplir sus sueños porque Dios cumple los sueños. Mentira, mentira. Quizás usted en estos días ha tenido más sueños que durante el año, porque claro, ha comido más. Ha tenido menos tiempo para el descanso. ¿Pero qué obligación tiene Dios de cumplir mis sueños? Dios no es el chepibe, que yo sí me imagino cosas enormes. Después todavía me enojo con Dios porque Dios no cumplió mi sueño. Ah, somos geniales nosotros. Así que yo tengo un sueño. Le digo a Dios que venga a cumplirlo. Vení para acá, Dios, vení. Ayúdame vos acá. Y después no me ayuda y dice, ¡ah, qué bonito! Así que vos sos Dios. Y yo te pedí, y yo tuve fe, y yo qué sé yo. Y Dios te mira de arriba y dice, ¿de dónde saliste? ¿Quién te dijo algo? ¿Cómo organizamos la vida? No hay promesas de Dios que venga a cumplir lo que se nos ocurre. Dios no tiene ninguna obligación de eso. Pero sí al revés. Cuando yo en mis ganas de la vida, en mi responsabilidad de vivir, claro que quiero tener sueños, claro que quiero tener propósitos, claro que quiero esforzarme, claro que quiero ejercer mi voluntad. ¿Cómo que no? Pero lo pongo eso debajo del Señor. Y entonces
vivo de acuerdo a esos proyectos divinos donde Dios es el centro, en verdad, de lo que hacemos. Y no es esto, y usted nos conoce, no es una vida religiosa, no, todo lo contrario. Es una vida que vale la pena ser vivida. Aproveche este año para comenzar una vida que valga la pena ser vivida o seguir viviéndola. Donde Dios está en el centro, en todo. No es una vida religiosa, por favor. No le estoy diciendo que tiene que venir acá todos los días de la semana a orar, a ayunar, a tirarse al piso. No, no es este el lugar. No es este el lugar. Me han escuchado decir muchas veces, cuando a veces aparece, ¿no es cierto? Ya cada vez menos, porque sabe acá quiénes somos, ¿no es cierto? Y no van a perder tiempo. Pero cuando dice, hermano, qué bueno sería si tuviéramos un culto todas las noches. Digo, mira, anda a arreglar el problema que tenés en tu casa, porque si queremos estar acá toda la noche, algo pasa. No, eso no es una vida que agrada a Dios, no es una vida centrada en el Señor. La vida centrada en el Señor abarca todas las dimensiones. Te podés, por supuesto, trabajar, pero honrando a Dios con tu trabajo, con tu empresa, con lo que haces, con lo que haces. No importa si es visible o no es visible, no pasa por ahí. Pasa que vos puedas vivir con un sentido de lo que estás haciendo, estás honrando a Dios. Y en tus relaciones, y en tu amistad, y en tu diversión, Dios tiene que estar ahí. ¿Por qué no va a estar Dios ahí? Dios no es un Dios aburrido. Lea los evangelios. Va a ver cuántos chistes hay de Jesús. A ver ustedes, los jóvenes que estudian ahí la Biblia, a ver para el domingo, tarea, traigan los chistes de Jesús encontrados en los evangelios. Ahí está, pónganse a leer la Biblia. ¿En serio? ¿En serio? Un día Jesús estaba de buen humor y le dijo, mira, para que un rico pase, un camello tiene que entrar por una aguja, dice, si no, ni... Jesús no era aburrido. No tenés que ser aburrido. O sea, en todas las áreas de la vida está presente el Señor. Y entonces cuando eso ocurre, nuestra vida tiene una dimensión totalmente diferente. Porque no lo hacemos ni por obligación, ¿no es cierto? No lo hacemos porque tenemos que trabajar, entonces esto es una maldición. Ningún trabajo es una maldición. Usted, pastor, pues usted no conoce a mi patrón, mi jefe, mi gerente, está todo, será un maldito él, el trabajo no será una maldición. En cada espacio está Dios. Se nos hace muy difícil a nosotros entender lo que fue la vida aún de los primeros cristianos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe sus cartas, las está escribiendo en las peores situaciones de vida. Preso. ¿Usted sabe lo que eran las cárceles en ese momento? Eran cuevas. Cuevas, metidos allí al fondo de la tierra. Usted lee esas cartas y dice, ¿pero dónde salió estas cartas? ¿Qué tenía este tipo en la cabeza? O los mártires. Hermanos, mientras estamos acá, y lo repito siempre, pero no me canso de decirlo, el gran pecado de la iglesia de hoy es ignorar a los mártires de hoy. Acá, nosotros. Y hay hermanos que están siendo perseguidos, martirizados, muertos por causa de ser cristianos. Entonces, pero uno se pregunta, estoy hablando de hoy, no estoy hablando hoy, decenas de miles. Claro, no aparecen en ningún lugar, los medios no dan bolilla. Pero ojo, hace ¿cuánto fue? 2 o 3 semanas atrás, hubo un ataque con drones a grupos islamitas que estaban matando cristianos de una manera pasmosa. Entonces uno dice, pero ¿no sería mejor para esa gente decir que no son cristianos y ya está? ¿Zafaron? ¿Cuál es el problema? Total, lo llevan adentro y yo Jesús creo, pero acá le voy a decir que soy
Hare Krishna. ¿Qué pasa por la mente de esa gente? ¿Qué pasa en el cerebro de esa gente? Que es capaz de afirmar una fe en algo que le cuesta la vida. Cuando leemos textos como el que tenemos en la palabra de que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, a nosotros nos suena tan lejano, tan lejano. Pero está hablando del propósito central de nuestra vida. Vivir para el Señor. Trabajar. De hecho dice la palabra, cuando trabajáis, hacerlo como para el Señor. Poner a Dios allí en primer lugar. ¿Va a ser sin problema? No. ¿Va a ser siempre espectacular? No. Pero adquiere un sentido de saber que con lo que haces, con lo que hablas, con lo que ganás, con lo que producís, con tus palabras, honrás a Dios y tiene un sentido diferente. Y es así entonces que tenemos esa palabra y que cuando ponemos los propósitos de Dios en primer lugar, el Señor cumplirá sus propósitos. Y lo hace en cualquiera de nosotros. Hay un propósito de Dios. Lo hay. Para cada una de nuestras vidas. Lo hay. Y qué bueno saber cuando amaneces cada día de que tu vida es parte de ese propósito. Y poder afirmar en tu corazón, Señor, yo sé que cumplirás tus propósitos en mí. ¿No le parece una manera verdaderamente desafiante? Y no hay obstáculo para esto. No hay impedimento. Nada será más grande que el propósito de Dios de hacer en tu vida su voluntad. Fíjese lo que Dios dijo una vez acerca de la iglesia. Mire, yo voy a edificar la iglesia y el infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia. Va a ser imposible. Y pasaron los siglos, los milenios. El Señor sigue edificando la iglesia. Lo hace con nosotros, lo hace a pesar de nosotros. Lo hace en medio de las más brutales persecuciones, acabamos de hablar, cientos de miles martirizados, la iglesia sigue. Dios pronunció una palabra, un propósito divino, y nada pudo ni puede impedir ese propósito. ¿Sabes? Lo mismo es sobre tu vida. Hay un propósito de Dios. Hay un para qué de Dios. Tu vida tiene un sentido. Y vamos a decir, ay pastor, pero fíjese, yo estoy, está todo bien. Escucho todas las objeciones que quieras. Después que terminaste con las objeciones, te vuelvo a decir, hay un propósito de Dios para tu vida y Dios quiere cumplirlo. Siempre me anima a leer el texto allí en Génesis, cuando Jacob, uno de los hijos de Isaac, parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, estaba pasando Jacob en su peor momento. Peor momento. Lea allí alrededor de Génesis 28. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y se va, se aleja de su familia, ¿no es cierto? Va al campo, al medio del campo, sin saber para dónde iba. Todo mal, todo mal.
mal con la familia, mal él, mal en la situación, había perdido todo, andaba vagando por acá, por allá, un desastre total. Y se acuesta a dormir, Génesis 28, y le aparece ahí como en un sueño, una escalera, hay ángeles que suben, ángeles que bajan, una cosa rarísima allá en el medio de todo. Pero resulta que ahí estaba el Señor, y fíjese lo que le dice. Aquí abrevié mucho, era todo un desastre. Viene Dios y le dice, yo estoy contigo. Me imagino que Jacob ha dicho, lo que me faltaba ahora, me volví loco. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quieras que vayas. Te traeré a esta tierra. Subraye esto. Génesis 28, 15. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Sabes qué? Dios lo dice para vos también. No te abandonaré hasta que cumpla todo. Señor, mira cómo estoy. No te abandonaré. Señor, mira lo que hice. No te abandonaré. Señor, porque vos no sabés. No te abandonaré. Amado Dios, en esta mañana te da esta palabra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y ahí Jacob se despierta y dice, en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Dios está, aunque no nos demos cuenta. Y es más, en los peores momentos, cuando creemos que Dios nos ha abandonado, cuando creemos que estamos solos, cuando creemos que la peleamos con nuestras fuerzas, recuerda esta palabra y agárrala para vos. Dios está, aunque no me había dado cuenta. Y en todo este tiempo, Dios está. Y en este año que estamos empezando, Dios está. Y quizás estás no en los mejores momentos. Quizás estás pasando por situaciones difíciles, emocionales, familiares, económicas, laborales, ministeriales. Dios está. Dios está. Y el Señor cumplirá sus propósitos. Era la promesa más rara para Jacob, pero era la promesa más verdadera. No te abandonaré hasta cumplir. ¿Hay palabras de Dios sobre tu vida? Créele a esas palabras. Muchas veces lo decimos a lo largo del año. Aférrate a lo que Dios te ha hablado. Aprovecha este tiempo para agarrarte de esas palabras del Señor. Decía Pablo a Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha expresado, los propósitos de Dios son para vos. Dice allí en Romanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Un buen tiempo del año para ponernos en las manos del Señor y confiar en sus propósitos. Estamos empezando en esta época con muchas cosas, desafíos que tenemos, carreras que queremos, quizás trabajos que se nos abren, lo que sea. Ponelo en las manos de Dios y ponete en las manos de Dios y comenzá el año con la certeza de que estás siguiendo un propósito de Dios. Quizás sean días áridos que te toque vivir. Acá hay un buen grupo de jóvenes de la iglesia, que se no sabe cuánto le amamos. Están seguro ahí en la universidad, en el colegio, luchando con... Bueno, si estás en el propósito de Dios, tranquilo, confía. Yo sé que esa química es maldita, pero está en el propósito de Dios. Báncatela. Y si no venís, que te doy una mano. Esa historia, esa contabilidad, esa sociología, son espantosas. Pero si estás en el propósito de Dios, no mires esa química, sociología, contabilidad, cibernética. Mira el propósito. No pierdas tiempo mirando tu pequeño presente. Mira el propósito. Siempre que aconsejo en esto digo lo mismo. Dios no pierde tiempo. Si estás siguiendo el propósito de Dios, no veas nada como una pérdida de tiempo. Quizás no lo entendés. Quizás es una cosa pesadísima. No importa, y no lo digo solo para quienes están estudiando, lo digo para todos nosotros. Dios no pierde tiempo cuando estás en el propósito de Él. Nada de lo que pasa es una pérdida de tiempo. Quizás Dios está trabajando con tu carácter, quizás Dios te está dando paciencia, no sabemos. Pero viví en Dios, descansá en Él. Seguí sus propósitos y Él cumplirá en vos sus propósitos. ¿No te parece tremendo esta posibilidad que tenemos en las manos de Dios? ¿No te parece verdaderamente desafiante y apasionante saber que nuestras vidas no andan a la deriva, no andan para acá, para allá, por los vientos que pasan de ninguna manera? De ninguna manera. Estamos en Cristo. Terminamos con el conocidísimo texto de 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que, por medio de Cristo, respondemos amén. Para la gloria de Dios. Que en este año veas cumplidas en tu vida los propósitos de Dios. Comienza apasionadamente, aún en los momentos más áridos que te toque atravesar. Mira que al final de esos momentos están allí los propósitos de Dios cumpliéndose. Este es un tiempo, una vez más, en que Dios cumplirá sus propósitos. Oremos. Señor, qué bueno es descansar en tus manos. Qué bueno, Señor, es confiar en vos. Señor, y ahora que estamos comenzando este año, donde se renuevan nuestros pensamientos, ilusiones, sueños, ideas, propósitos, queremos poner todo, Señor, allí en tus manos. No queremos movernos de ahí. Y entonces, Señor, podemos afirmar que vos cumplirás
en nosotros tus propósitos. Señor, en las tareas que hacemos, en los oficios que desarrollamos, en los negocios que tenemos, en las empresas, en los trabajos, en las ocupaciones, en los estudios, en las carreras que tenemos, Señor, estás cumpliendo tus propósitos. Y queremos hacerlo, Señor, en fe. Queremos, Señor, hacerlo también con el gozo de saber que estamos allí cumpliendo tu propósito, aunque en el momento quizás es algo árido, seco, difícil de entender. Pero, Señor, al vivir para vos, al ponerte en el centro, al honrarte con lo que hacemos, podemos saber, Señor, que cada día es un paso más en el cumplimiento de tu propósito. Señor, líbranos de querer pelear con nuestras propias fuerzas. Líbranos, Señor, de pedirte que vengas a bendecir nuestras ideas. Líbranos, Señor, de querer tener el timón de nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Señor, no aceptamos ningún pensamiento del enemigo que viene a poner dudas, haciéndonos pensar que quizás no lo merecemos, que muchas veces nos hemos equivocado, que hemos sido cabezas duras. Señor, quizás todo eso es verdad, que no lo merecemos, por supuesto, pero hay, Señor, una verdad superior, y te pido que en esta mañana esa verdad superior se haga carne en cada uno de nosotros. Vos cumplirás tu propósito en mí. Lo creemos, Señor. Danos en este año esta fe para vivir en el gozo y en el desafío de saber que tus propósitos se están cumpliendo en nosotros. Lo creemos, Señor, y lo afirmamos de todo corazón. Y así, Señor, queremos caminar en este tiempo en tu buen nombre, Señor. Amén y amén.